Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre el caso de Peyton Leutner. Whispers in my mind, I slowly drifting by. Todo empieza el sábado 31 de mayo del 2014 alrededor de las 10 de la mañana en un pueblo relativamente pequeño que tiene alrededor de 70,000 habitantes, se llama Waukesha en el estado de Wisconsin. Un ciclista que se llama Greg Steinberg decidió salir a dar su paseo matutino como lo hacía todos los fines de semana, pero por alguna razón este sábado por la mañana decidió tomar una ruta distinta a la que siempre tomaba. Y esta aparente insignificante decisión cambió el rumbo directo de la vida de 3 personas. Cuando llegó al final de este camino, antes de darse la vuelta ya para regresarse por donde venía, vio que en el pasto estaba el cuerpo de una niña tirado. La niña estaba cubierta de sangre y tenía lo que él pensaba o lo que a primera vista se veía como cortadas hechas por cuchillo, así que tomó su celular y enseguida marcó al servicio de emergencias. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yeah, she says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Okay, sir. Are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She's. Is there any assailant around? I didn't even look. I don't see anybody. It's a dead end. Okay, stay right with her, sir. Is she on the ground or is she standing up? No, she's laying on the grass. Laying on the grass. Stay right with her. Just let me know if she is remaining conscious or not, okay? Okay. El primero en llegar a la escena fue un oficial de policía y él dijo que cuando iba en el camino todavía estaba muy incrédulo de que realmente hubiera una niña apuñalada en ese lugar porque era un pueblo pequeño y no mucho pasaba ahí y mucho menos en cuestión de crimen. Él pensaba que tal vez la niña estaba jugando en el área, se había caído, se había rasguñado, se había golpeado y por eso tenía sangre, pero no que realmente estuviera herida por cuchillo. Cuando llegó se dio cuenta que efectivamente la niña estaba muy mal herida y estaba perdiendo mucha sangre, pero todavía estaba consciente. Enseguida después de él llegó la ambulancia, la subieron a la camilla y como veían que tenía heridas en su cuerpo pero no lograban ver todas las que tenía, tuvieron que cortar su ropa para ver dónde estaban las heridas y qué tan profundas se veían a primera vista para poder prestarle los primeros auxilios. En el camino los paramédicos le empezaron a hacer preguntas de rutina como su nombre, su edad, si se acordaba lo que le había pasado y ella les dijo que su nombre era Peyton Leutner y que tenía solamente 12 años de edad. Cuando llegaron al hospital, después de valorar sus heridas, le empezaron a preparar para operarla. Mientras los doctores hacían esto, la detective que estaba ahora encargada del caso decidió que quería hablar con ella antes de que entrara al quirófano porque tenía miedo de que no fuera a sobrevivir por todas las heridas que tenía. Así que la empezó a entrevistar y Peyton pudo recordar todo y le dijo todo lo que le había pasado esa mañana. Cuando termina de entrevistar a Peyton, la detective se va personalmente a buscar a la mamá para informarle lo que había pasado, pero no le da detalles exactos, solo le da como un panorama general. La mamá logra llegar al hospital antes de que su hija entrara al quirófano. La dejan que entre a hablar con Peyton y dice que su hija estaba completamente pálida, que ella alcanzaba a ver todas las heridas que tenía en su cuerpo, todas las puñaladas que tenía, pero ella no podía quebrarse enfrente de su hija, entonces ella le decía que estaba bien, que no se veía tan mal, y Peyton le decía que tenía mucho miedo, que estaba muy asustada por toda la situación. Al salir del cuarto, el doctor habla con ella y le empieza a explicar la situación de su hija. Le dice que tiene 19 heridas, 19 puñaladas, que muchas de las cuales tienen hasta 12 centímetros de profundidad. Una de ellas logró perforar su hígado y su estómago y otra llegó casi a tocar su corazón. Peyton le dijo al policía, a los paramédicos y a la detective que ahora está llevando su caso el nombre de la persona que la había atacado y a todos les dijo lo mismo, les dijo que habían sido 2 personas. Una de ellas era su mejor amiga, Morgan Geyser, y la otra era Anissa Weier, y las dos tenían también solamente 12 años. Cuando la policía va a buscarlas a sus casas, no las encuentran. El papá de Anissa les dice que su hija se había ido a dormir a la casa de Morgan y la mamá de Morgan les dice que su hija se había ido a jugar al parque con sus 2 amigas, con Anissa y Peyton. El principal objetivo de la policía ahorita es encontrar a estas 2 niñas porque no saben si están armadas, si son un peligro para ellas mismas o hasta para alguien más. Varias horas después de que lanzaron una alerta a todos los policías del área y de áreas alrededor, varias horas después las encuentran sentadas al lado de la carretera. Ya eran como las 3 de la tarde y habían caminado más o menos 5 horas.
De ahí se las traen de regreso a la estación de Waukesha y las empiezan a entrevistar. En el estado de Wisconsin es legal entrevistar a un menor de edad sin la presencia de sus padres o de algún apoderado legal, así que aunque estas dos niñas solamente tenían 12 años, las pusieron cada uno en un cuarto de interrogación y en el cuarto solamente estaban ellas con un detective. Dicen que esto lo hacen así porque es más factible que ellas digan la verdad si no hay alguien de su familia con ellas, porque generalmente cuando hay un familiar o sus padres, ellas tienden a mentir o a no decir todos los detalles de lo que haya pasado, de la situación que sea, porque no quieren verse mal con los papás, no quieren meterse en problemas, entonces es mejor que estén solamente ellas con el detective. Lo primero que hacen es tomarles fotos porque vieron que en su ropa tenían sangre. Después revisan la mochila que llevaban y adentro encontraron como botellas de agua, barras energéticas, comida chatarra y cosas así por el estilo. Esto los hacía pensar que tal vez ya habían planeado el ataque y se habían preparado para escapar después de intentar asesinar a Peyton, porque ellas nunca regresaron a la casa de Morgan después de atacar a Peyton. Entonces esto ya lo llevaban con ellas, ya llevaban el plan de que se iban a fugar después de lo que iban a hacer. También encontraron una lista en la cual ellas habían escrito lo que necesitaban para asesinar a Peyton y lo que necesitaban para después de hacer esto. El cuchillo que usaron también estaba dentro de esta mochila y todavía tenía sangre. Este cuchillo era bastante grande. La navaja, la parte del filo, esto sin contar el mango, medía alrededor de 12 centímetros. Las estaban entrevistando mientras Peyton seguía en el quirófano. Entonces no sabían si los cargos iban a cambiar a asesinato porque no sabían si Peyton iba a sobrevivir a la operación. Morgan y Peyton eran mejores amigas desde cuarto año de primaria. Morgan era muy tímida, muy reservada y Peyton notó esto, así que como no le gustaba verla todo el tiempo sola, decidió hablarle y se hicieron mejores amigas. Para Peyton, ella era una más de sus amigas. Era su mejor amiga, pero tenía más. Para Morgan, ella era su mejor y su única amiga por un par de años. En sexto de primaria entró una nueva niña. Esta niña era Anissa. Ella se hizo amiga de Morgan porque tenían varias cosas en común, tenían la misma mentalidad, les gustaba leer lo mismo, hablar de lo mismo. Peyton, por extensión, le empieza a hablar a Anissa, pero realmente no eran amigas. Anissa era más amiga de Morgan. El día 30 de mayo del 2014, Peyton y Anissa se fueron a la casa de Morgan porque se iban a quedar a dormir ahí. Al día siguiente, el día 31, era cumpleaños de Morgan, así que iban a hacer una pijamada ese día y al día siguiente tenían varias actividades ya planeadas. Dice la mamá de Peyton que por semanas su hija no hablaba de otra cosa que de lo emocionada que estaba por quedarse a dormir con su mejor amiga, celebrar el cumpleaños de su mejor amiga y por supuesto sin saber lo que ellas dos estaban planeando a sus espaldas. Por casi 6 meses Morgan y Anissa estuvieron planeando cómo iban a matar a Peyton. Decían que aprovechaban todos los momentos que tenían juntas, así fueran en el autobús de la escuela, en la escuela o con la misma Peyton, pero usaban palabras clave para que ni ella ni los niños de la escuela se dieran cuenta de lo que ellas estaban hablando. Su plan original era que el día que iban a hacer la pijamada, se iban a levantar Morgan y Anissa como a las 2 de la mañana, mientras Peyton estuviera dormida, le iban a tapar la boca con un pedazo de cinta, le iban a cortar la garganta, iban a tomar las mochilas que ya tenían listas y se iban a escapar. Pero la noche anterior estuvieron jugando mucho, fueron a un lugar de estos como donde se patina y estuvieron muchas horas ahí y además se habían dormido tarde, entonces se sentían muy cansadas, no se pudieron levantar. Al parecer Morgan sí se levantó, pero creo que se regresó a dormir porque se sentía muy cansada, algo así dijo. Pero la mañana siguiente, después de desayunar, empezaron a jugar en sus iPads y después empezaron a jugar como a disfrazarse. Se ponían ropa, cada una se metía al baño a cambiarse y saliendo de ahí tenía que modelar esa ropa. Así que mientras Peyton estaba en el baño cambiándose de ropa, es cuando el segundo plan empieza como a tomar forma. Morgan le dice a Anissa que el nuevo plan es que van a ir al parque y en el parque había un baño, se van a meter ahí y al lado de la taza de baño había una coladera, entonces iban a matar ahí a Peyton para que su sangre se fuera por la coladera y por alguna razón en ese momento a Morgan eso le pareció como un detalle importante. Se van al parque y Peyton iba caminando un poquito más adelante de ellas. Morgan se levanta la camisa y le enseña a Anissa un cuchillo que acababa de agarrar de la cocina de su casa. Entran al baño y no se pueden poner de acuerdo quién en sí iba a hacer el acto de apuñalar a Peyton. Su plan era llegar y matarla, pero nunca decidieron quién lo iba a hacer.
Hay un buen momento entre lo haces tú, lo hago yo, no se pueden decidir, se terminan saliendo del baño y allí es cuando a Anissa se le ocurre un nuevo plan. Les dice que vayan a un área boscosa que estaba justo al lado del parque y que vayan a jugar a las escondidas. Anissa en ese momento le da el cuchillo a Morgan y Morgan le dice, yo la voy a apuñalar, no hay problema, pero solamente lo voy a hacer cuando tú me des la indicación de hacerlo. Van hacia esta área. Morgan dice que ella va a contar, que ella va a ser la que las va a encontrar, así que Morgan se aleja un poco. Anissa y Peyton se van caminando juntas. Anissa le dice a Peyton que se tire en el pasto y que se cubra de hojas para que Morgan no la pueda encontrar. Peyton hace esto. Anissa se queda parada ahí a su lado. Morgan se acerca, voltea a ver a Peyton y le dice que no tuviera miedo, que ella solamente era un gatito inocente. En ese momento Anissa le dice, hazlo ahora, vuélvete loca apuñalándola. Morgan se sube arriba del cuerpo de Peyton y la empieza a apuñalar. Aquí es cuando la apuñaló 19 veces. Se detiene y las dos, tanto Morgan como Anissa, se le quedaron viendo fijamente a Peyton como que sin ninguna expresión en su cara. Después de ahí, Peyton les empieza a decir que por qué hicieron eso, que ella confiaba en ellas. Les dice que no puede ver, que no puede respirar y que no puede levantarse porque estaba intentando levantarse. Anissa le dice que no se mueva, que no intente levantarse para que pierda sangre mucho más lento y que mientras ellas iban a ir a buscar ayuda. Peyton logra ver cómo se van alejando, pero decide que no se va a quedar ahí esperando. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se fue apoyando en los árboles para levantarse y para caminar hacia fuera de esta área. Cuando llegó a un pedacito de pasto fue cuando su cuerpo ya no resistió más. Dijo que pensó, como estaba en una zona boscosa, solamente escuchaba como ramas y hojas tronando abajo de sus pies, pero cuando llegó a esta área pensó que tal vez ya estaba como más cerca de alguna casa o un área más abierta, pero no lograba ella en sí distinguir dónde estaba. Aquí fue cuando su cuerpo ya no aguantó más y se desvaneció, y este fue el lugar donde el ciclista la encontró después. Pero Anissa dijo durante su interrogatorio que ellas nunca planearon ir a pedir ayuda para Peyton, porque ellas necesitaban que se muriera para poder cumplir su misión, y esta misión era básicamente sacrificar a Peyton para satisfacer a Slenderman. Slenderman es un personaje ficticio que en la cultura popular se describe como muy delgado, muy alto, con brazos muy largos, no tiene facciones faciales, siempre trae un traje oscuro y le salen como tipo tentáculos de la espalda. Se cree que su principal objetivo es acosar y hasta secuestrar especialmente a niños. Pero en realidad este personaje fue creado en 2009 por Erik Knudsen. Él se basó en los libros de Lovecraft, que era un escritor de horror y ficción que murió en los años 30. Él diseñó este personaje para poder entrar en una competencia de Photoshop. Este personaje él lo insertó en 2 fotografías en blanco y negro, donde se puede ver que hay varios niños y este personaje está al fondo. A cada una de estas le escribió un pequeño texto explicando la supuesta situación que estaba ocurriendo en ese momento. En una de estas fotos dice que fue tomada antes de que varios niños desaparecieran, pero no era real, solamente era para esa competencia, no era algo que realmente hubiera pasado. Estas fotos y este personaje se hicieron virales y se empezaron a sacar de contexto. La gente las empezó a enseñar como vivencias, como que a alguien sí le había pasado lo que el autor había escrito abajo, aunque en realidad no era así. Se empezaron a generar historias, modificaciones a la apariencia del personaje. Ya en línea puedes encontrar en el buscador imágenes donde este personaje ya tiene dientes, ojos y demás. Se empezaron a escribir libros, a hacer videojuegos, películas, y había muchos niños en internet contando su historia de cómo era haber visto a este personaje. Muchos aseguraban que lo habían visto. Una de estas personas, una de estas niñas que aseguraba haberlo visto en 2 ocasiones era Anissa. A ella le gustaba mucho entrar a una página que se llamaba Creepypasta. En esta página varias personas compartían su gusto por el género del terror o del horror. Ahí contaban varias historias. Una de estas historias era la de Slenderman. Cuando Anissa la lee, se quedó impactada por lo que estaba leyendo y se la fue a contar a su amiga Morgan. Las dos se obsesionaron tanto con este personaje que llegó el punto en que Morgan le dijo a Anissa que ella ya había leído lo suficiente, ya tenía suficiente información como para saber que para llamar la atención de Slenderman tenían que sacrificar a Peyton. Esto para que él no le hiciera daño a su familia, no asesinara a su familia, pero también, y esta era la principal motivación de las dos, para poder irse a vivir con él a su castillo como discípulas. Ellas creían que él tenía un castillo en medio de un bosque que se llama Nicolet National Forest, que está ahí mismo en Wisconsin, y cuando las encontraron después de apuñalar a Peyton, de hecho iban caminando hacia este lugar, iban a ir a buscar este famoso castillo.
pero dice Anissa que no se dieron cuenta de que estaba tan lejos y ya estaban muy cansadas, por eso las encontraron sentadas al lado de la carretera. Después la policía decidió que iba a buscar en sus lockers y que iba a buscar también en sus cuartos de estas dos niñas. En el locker de Anissa, el que tenía en la escuela, solamente encontraron un dibujo de Slenderman, pero cuando abrieron el locker de Morgan encontraron demasiadas imágenes de él, dibujos, impresiones, cartas que ella le había escrito, mensajes donde ella decía que se quería morir. Durante su interrogatorio, Morgan se notó muy despreocupada. Cuando la dejaron sola en la sala de interrogación, se puso a bailar, como que no parecía afectarle la situación en la que había estado ni la situación en la que estaba ahora. Todo el tiempo señalaba a Anissa como la principal responsable de todo, pero sin ser concreta. Decía mucho, tal vez, me acuerdo, no sé. Cuando le preguntaban, por ejemplo, que quién había tomado el cuchillo de la casa, ella decía, creo que fue Anissa, estaba en la mochila cuando yo lo encontré. Cuando le preguntaban que quién había apuñalado primero a Peyton, decía, creo que fue Anissa, no me acuerdo. Cuando le volvían a preguntar si había sido Anissa, decía, tal vez, no sé, no estoy segura. No era como que muy directa en sus respuestas que estaba dando. También dijo que era muy raro que no hubiera sentido remordimiento al estar apuñalando a Peyton, que no había sentido nada. It was a flawless plan, actually. People who trust you become very gullible, and it was sort of sad. It was weird. I felt no remorse. I thought I would. Because I still have this idea in my head that it was necessary. Por su parte, Anissa sí se veía más afectada. Ella sí estaba llorando mientras estaba dando su declaración. Decía que no le quería hacer daño a Peyton, pero que tenía que hacerlo. Su historia era como que más fluida. Ella sí involucraba a Morgan en lo que Morgan había hecho, pero también tomaba responsabilidad y también se involucraba ella en la historia. Y al final esta historia que dio Anissa coincidió con la que Peyton le había dado a la investigadora en el hospital. Por eso sabían que la historia de Anissa era la real. Al final también Anissa les dijo que se sentía muy mal con Morgan porque si ella nunca le hubiera contado a Morgan sobre Slenderman y sobre esta página Creepypasta, tal vez nunca hubiera pasado lo que pasó y no estuvieran en esa situación. The whole time, Peyton was screaming in agony. Saying stuff like, I hate you guys, I'll never forgive you, and I trusted you. Still walking here. And, sorry. So we told her we were gonna get help, but we really weren't. We were gonna run and let her pass away. Las dos parecían entender que lo que habían hecho no era correcto, así que decidieron que las iban a enjuiciar como adultos. Esto permitió la difusión de su nombre, fotos, videos y todo esto que generalmente no se permite en menores de edad. Afortunadamente para todos, Peyton logró sobrevivir al ataque y a la cirugía, así que los cargos no eran de homicidio, sino que eran nada más de intento de homicidio intencional en primer grado. Mientras esperaban su juicio, fueron enviadas a un centro de detención juvenil y allí estuvieron por alrededor de 3 años. Anissa en 2017 aceptó un acuerdo de la fiscalía y los medios estaban sorprendidos del cambio físico que había tenido. Se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado para evitar ir a juicio y ahora nada más estaba en manos de un jurado decidir si la enviaban a una cárcel adulta o a una institución mental. Ella dijo que su motivo para querer matar a Peyton era que ella creía que Slenderman iba a matar a su familia si ella no lo hacía. Entonces nada más estaba como tratando de protegerlos. Pero enseñaron parte de la entrevista que ella había dado cuando tenía 12 años y en esa entrevista ella le dijo a la detective que ella no sabía que su familia estaba en peligro hasta después de que Morgan había apuñalado a Peyton. Después de que la había apuñalado, Morgan le dijo, no te sientas mal, esto lo hicimos por tu familia porque si no, Slenderman los hubiera matado a ellos. En ese momento ella se enteró, entonces no podía ser el motivo por el cual ella quería matar a Peyton. Su defensa llevó varios expertos que la diagnosticaron con trastorno psicótico compartido, que es cuando una persona se relaciona de manera muy estrecha con alguien que sufre de algún trastorno delirante o esquizofrenia, al punto que tú también pierdes contacto con la realidad y ves las cosas a través de los ojos y de la misma manera que la persona que sí tiene esquizofrenia. Al jurado le tomó 11 horas deliberar y regresaron encontrándola no culpable
por enfermedad o defecto mental, y ahora era el juez el que tenía que decidir cuántos años le iba a dar en un hospital psiquiátrico. Al final le dio la pena máxima de 25 años. En 2018 Morgan se declaró culpable, pero fue diagnosticada con esquizofrenia. Esta enfermedad también la sufre su papá. Se supo que desde que ella era muy pequeña, y ella dijo que desde pequeña escuchaba voces en su cabeza, incluso que tenía pláticas con Lord Voldemort, el de Harry Potter, y también con Slenderman, y nunca había dicho nada porque ella sabía que la iban a medicar, y si la medicaban como a su papá, iba a dejar de escuchar estas voces y ella los consideraba sus amigos. El jurado la encontró no culpable, también por enfermedad mental, y el juez la sentenció a 40 años en un hospital mental. Pero la decisión de ese ciclista de tomar una ruta diferente ese día en específico definitivamente cambió el rumbo de vida de Peyton, porque ella se hubiera desangrado y muy probablemente hubiera muerto ahí. La sentencia para Anissa y Morgan hubiera sido diferente, y esto sin contar pues, los efectos que hubiera tenido en la familia de las 3 niñas. El doctor que operó a Peyton dijo que la herida que estaba cerca del corazón estuvo a nada, estuvo a lo ancho de un cabello, de tocar una arteria vital, y de haberlo hecho le hubiera provocado un paro cardíaco masivo y ella hubiera muerto de 1 a 2 minutos después de que se le hubiera hecho esta herida. Y hasta aquí el video de hoy. Esa es toda la información que les traigo. Espero les haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.